La máquina del SEO, episodio número 82. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio número 82, 82º episodio de La Máquina del SEO, vamos a estar hablando de causalidad. Vamos a estar hablando de si se puede probar la causalidad en el SEO y por qué es importante, básicamente para determinar si algo de lo que estamos haciendo, algo de lo que hicimos o algo de lo que sucedió en un sitio de la competencia es lo que está haciendo que ese sitio esté atrayendo más tráfico orgánico, por ejemplo. Pero antes de empezar con mucha información de la cual vamos a hablar con un invitado de lujo que ahora procederé a presentarles, les cuento que este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, que es la mejor herramienta SEO del mercado. Ya la conocen, ahrefs.com, tienen el trial de 7 días por $7 para usarla, aprovecharla, probarla, y ahí van a convencerse de comprar alguna de sus versiones para usarla para sus proyectos, los de sus clientes o los de la empresa donde estén trabajando. Este episodio lo encuentran en andrescloster.com/episodio-82 y también en todas las plataformas de podcast, ya saben, donde nos dejan sus pulgares arriba, 5 estrellitas, comentarios positivos, lo comparten en redes sociales para que se entere todo el mundo de La Máquina del SEO y sumar cada vez más oyentes interesados en este precioso mundo del Search Engine Optimization. Hecha toda esta introducción, creo que no me estoy olvidando de nada. Les voy a presentar al invitado que tenemos hoy. Un invitado con el cual estamos grabando in situ, presencial, que lo tengo acá al lado mío. Se trata de mi amigo personal Enzo Rafael Domínguez Prost. Correcto. ¿Cómo estás, Enzo? ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar de estos temas, sea en una charla con un mate, sea en una charla grabando el podcast. Esperamos ser de utilidad. Por supuesto que sí. Este es un episodio que estoy haciendo en conjunto con alguien que a priori no se dedica al SEO. No, a para priori nada. y Para de nada. ninguna forma. Sí, ninguna forma. Bastante ajeno. Ajeno al SEO. Sí. Tu Todo contacto lo que con el sé SEO. lo sé por vos, digamos. Por las Perfecto. charlas que tenemos. Perfecto. Una relación de amistad de muchos años en las cuales muchas charlas fueron dedicadas a cuestiones laborales y bueno, te fuiste empapando un poquito de esos temas Tal cual. de sí. esa forma. Sí. Bien, buenísimo. Y mientras Enzo se saca el buzo, este episodio va a ser tomando mate, así que si escuchan ruido de tomar mate es que estamos tomando mate. Solo eso, sí. Bien, antes de arrancar, ¿querés presentarte un poquito, contar quién sos a la audiencia? Bueno, cómo no. Yo soy de Bahía Blanca como vos y estudié acá en Capital Federal en la Universidad de San Andrés. Hice mi licenciatura en Economía. Ahí fue donde empecé a interiorizarme en estos temas estadísticos, en estas cuestiones de la correlación, la causalidad. Y después hice en la misma universidad, en el año 2016, la maestría en Economía, por lo que profundicé esos aspectos de alguna forma. Bien, perfecto. De eso es de lo que vamos a hablar. Como bien mencionás, como comentaba en la introducción, quiero que este episodio sea un poco una segunda parte del episodio 78, que insto a todos y a todas las que estén por esta parte y no hayan escuchado el episodio 78 de La Máquina del SEO, que pausen, vayan, escuchen el episodio 78 y luego vuelvan. Es un episodio donde hablo de los estudios de correlación que se realizan en la industria SEO y cómo esos estudios pretenden descubrir qué optimizaciones o cuáles son los factores de posicionamiento que efectivamente hacen que un sitio arranque mejor que otro. Yo los critico muy fuertemente en ese episodio. Algunos oyentes me han dicho en off y con cordialidad, me parece que es muy criticón ese episodio, son todas cosas negativas. Entonces quiero hacer este episodio un poco más propositivo diciendo, bueno, está bien, los estudios de correlación están todo mal o no sirven para nada. La mayoría de las conclusiones a las que llegamos los SEOs carecen de rigor estadístico y muchas veces se dicen cosas que no necesariamente se pueden probar, pero tiene que haber algún lado positivo, tiene que haber alguna forma de hacer algo bien. Sí, alguna forma de encontrar efectivamente una causalidad, porque convengamos que hay causalidades en el mundo. Hay
variables que causan a otras. Me encantó. Entonces la cuestión es detectarlas y detectarlas de forma correcta, digamos. Bien. Vamos a hacer una breve intro conceptual, digamos, que seguro lo puedes explicar mejor que yo. Yo cuando digo que dos variables correlacionan en el SEO o en general, me refiero a dos variables que se mueven juntas. Yo lo planteo así. Corregime, dame como un poco más de contexto. Sí, dos variables que pueden estar relacionados positivamente o negativamente. Vos lo decías muy bien en el capítulo 78. O sea, positivamente sería que si una sube, la otra sube, o si una baja, la otra baja, o negativamente, una sube y la otra baja, o viceversa, una baja y la otra sube. Eso sería una correlación en grandes términos. Una causalidad es algo más fuerte, es decir, esta variable A está causando esta variable B. Es muy fácil confundir ambos conceptos, como vos has profundizado anteriormente, pero hay maneras de poder identificarlo. Bien, yo en ese episodio menciono que hay como una predisposición del cerebro humano a encontrar causalidades porque nos simplifican un poco la visión de la realidad. Sí, el peligro es cuando esas relaciones están muy lejanas. Es como que si yo voy por la calle y noto que cada vez que la gente tiene paraguas llueve, piense que el hecho de que la gente tenga paraguas provoque que llueve. Gracias a avances de la meteorología o de la ciencia hemos descubierto que llueve por otras cosas que no implican, que no están relacionadas con que la gente lleve paraguas o no. La gente lleva paraguas en respuesta a un pronóstico y demás, pero es una manera muy fácil, es un ejemplo que ilustra qué fácil es confundir dos variables que están correlacionadas. Claro, y en ese caso que mencionás, es fácil confundirse porque las variables tienen algún tipo de relación, claro, ¿no? Sí. Pero hay veces que puede ser completamente azar. Hay tantas variables que... Totalmente, sí, totalmente. Bien. Puntualmente te pongo en contexto, Enzo. En el SEO, un problema que tenemos es que nosotros hacemos tareas que creemos que van a llevar a que nuestro sitio posicione mejor. Sí. Pasado el tiempo, un tiempo prudencial, un mes, notamos que el sitio mejora o empeora. Y si mejora tendemos a decir lo que hice hizo que ese sitio mejoró, si empeora tendemos a decir lo que hice hizo que ese sitio empeoró. Y yo digo, bueno, ahí correlacionaron las dos cuestiones, las tareas con las visitas en este caso. Sí, el problema es que vos no sabés si ese sitio estaba creciendo desde antes o si creció por otra cosa. Pongamos un ejemplo, yo voy a ir trayendo ejemplos por favor, más de los campos que por ahí conozco. Pero para eso te traje. Que queremos ver cómo un programa social reduce la mortalidad infantil. Y yo veo que después de ese programa la mortalidad infantil disminuye. Pero tranquilamente alguien puede decir, che, ojo, la mortalidad infantil ya venía disminuyendo antes de ese programa. Entonces yo no tengo forma de distinguir si no hice de una manera correcta en términos de identificar causalidad de ese programa. No tengo maneras de identificar si la mortalidad bajó porque ya venía bajando por otras cuestiones o porque apliqué ese programa. Creo que es una analogía correcta con lo que estás proponiendo. Cuando vos no sabés si tu sitio mejoró por la herramienta que introduciste o si lo hizo porque ya venía mejorando. Claro. Sí, ese es un caso bastante común, que se suma una agencia, un consultor, un proveedor a un sitio. El sitio viene, claro, el sitio mejora, pero capaz se mantiene en su tendencia de 20% anual. Sí, o capaz que igual el consultor lo mejoró y sin el consultor hubiera mejorado, pero hubiera mejorado menos. Claro. Es que... O sea, puede ser una parte de causalidad y una parte no. Tal cual. Bien. Por eso, y acá podemos empezar a introducirnos en cómo identificar causalidades. La gracia o el secreto para identificar una causa es tener un contrafactual. Yo, para saber si ese consultor me mejoró los resultados de mi empresa, tendría que tener mi misma empresa en un mundo paralelo sin ese consultor. Entonces ahí compararía los resultados de un mundo contra el otro y puedo controlar o puedo tener en cuenta el crecimiento per se que ya venía teniendo ese sitio. Y con el sitio que tiene a mi consultor veo cuál es la diferencia. Bien, vamos a ir a repetir ese ejemplo que es excelente, pero vamos a ir un poco más lento sobre ese mismo ejemplo. Si tuviésemos un universo paralelo donde todo sigue igual, menos ese consultor, el efecto de la inercia de que ya venía creciendo, el efecto de la campaña en televisión que justo hizo esa empresa, el efecto de que un día el sitio se cayó porque el servidor se cayó, lo vas a tener en los dos universos paralelos porque lo único que cambiaste es al consultor. Exactamente, pongamos números ficticios, supongamos que los dos sitios tienen un nivel de rendimiento de 100. No definamos qué es 100, pero
el sitio tiene 100 de rendimiento. Y en mi mundo paralelo, antes de arrancar, tiene 100. Son iguales. Y pongo consultor. Y yo dejo pasar 6 meses y mido el rendimiento. Y en un mundo, el rendimiento es 120 y en el otro 110. Es decir, en el primer mundo pasó de 100 a 120 y en el otro mundo, sin el consultor, pasó de 100 a 110. Lo que me generó el consultor es a diferencia de 10. Claro, ¿Sí? no o sea, de 100 a 120 te generó 10, los otros 10 se hubiesen generado igual. Igual, exactamente. Claro. Espero que haya quedado claro. Esa diferencia la capté por haber tenido ese contrafactual. El problema es que muchas veces es muy difícil tener ese contrafactual. Yo no tengo una herramienta para crear mundos paralelos. Claro. A priori. Tal cual. Un bello ejemplo de pizarrón, pero es difícil. Ese sitio paralelo básicamente no existe. No existe. O sea, sería fantástico que Claro. que existiera. O sea, y se puede aplicar a un montón de cosas de la vida, tanto de herramientas SEO como de fútbol. No sé, por ejemplo, se me viene en la cabeza, se lo condena mucho a Peckerman por haber sacado a Riquelme. Y bueno, ese mundo contrafactual nos permitiría saber si hubiera dejado a Riquelme que hubiera pasado en los cuartos de final con Alemania. No lo tenemos. Entonces teorizamos al respecto, hablamos sin saber de lo que hubiera sido el contrafactual. No tenemos forma de saber ese contrafactual. Eso no infiere, no indica que sea imposible construir de cierta manera esos contrafactuales. Construir de la mejor manera posible un contrafactual sin irnos al extremo de generar un mundo paralelo que hasta donde sé es imposible. Sí. Así no fuera, se podrían probar muchas cosas. Totalmente. Todo, básicamente. Todo. Bien, me quedé pensando en el ejemplo que usaste. Después vamos a poner un tweet explicando a los oyentes no argentinos. Bueno, capaz los colombianos lo conozcan Sí. también. Ex técnico argentino de Colombia, José Peckerman, que en el 2006 tomó una decisión que estamos discutiendo 13 años después. 3 años después. 3 años seguimos después estamos diciendo, tratando de construir el contrafactual. Ese cambio nos condenó a no pasar de ronda en el mundial. Y no sabés. Claro, o sea, hubo un cambio un jugador salió por otro y Argentina luego no clasificó. Exactamente. No sabemos qué hubiese pasado si no lo sabemos, cambiaba. No tenemos ni idea. Pero hablamos todo el tiempo de eso. Bien. No tenemos mundo paralelo. ¿Cómo hacen las ciencias sociales entonces? ¿Cómo hace la ciencia para cuando tiene que observar, cuando no puede crear ese mundo paralelo? Sí. Para determinar entonces que ese consultor aportó 10, por ejemplo. Bien, vayamos por ahí. Lo mejor creo que es ir desde ciencias que son más, no sé, medicina o física, donde se conocen más o se tiene más control sobre las variables o hay más margen, que por ahí en el SEO donde empiezan a tener influencia un montón de variables. Supongamos que queremos probar una vacuna. Queremos saber si esa vacuna funciona o no. Lo básico que tengo que tener yo son dos grupos. O sea, tengo que empezar a construir ese contrafactual del que hablábamos recién en un eventual mundo paralelo. Entonces a un grupo le voy a dar la vacuna y a otro grupo no le voy a dar la vacuna y después voy a comparar los resultados. Pero también empiezan a haber ciertas precauciones y ciertas alertas. Esos dos grupos, tener dos grupos tampoco me asegura identificar una causalidad. Porque importa mucho cómo esos grupos fueron generados o de dónde saqué a esas personas. Supongamos que voy a una escuela de deportistas y agarro a 10 personas, 10 deportistas, y después voy para llevar a un extremo, un geriátrico, y agarro a 10 personas en geriátrico. Y a los deportistas le doy la vacuna y a los del geriátrico no. Esos grupos no son comparables. No pueden ser un contrafactual un grupo del otro porque tienen incorporadas ciertas cuestiones, ciertos aspectos de su vida, de su edad, de su salud, de su cuerpo, que me van a empezar a dañar, me van a empezar a contaminar los efectos de la vacuna. Capaz que la vacuna me dijo que en los atletas tardó 10 minutos en reaccionar, pero capaz que el efecto es otro, o capaz que no hubiera servido en otro grupo. Entonces, repasando y para empezar a atar cabos, lo primero que tiene que tener un estudio de causalidad es un contrafactual. Dado que no es posible tener un mundo paralelo, toca agarrar grupos que sean lo más parecidos posible. Y ahí puedo empezar a acercarme a lo que sería una identificación causal. Bien, en el SEO hay una variable que juega mucho, que es que el funcionamiento del algoritmo de Google hoy es distinto al funcionamiento del algoritmo de Google dentro de 3 meses y hace 3 meses y así. Sí. Y más allá de que sea un estudio con rigor, cuando se plantea una causalidad, quiero decir, no necesariamente desde un estudio de causalidad, sino enunciativamente esta causalidad. También es necesario que esos grupos de control, y lo bajo un poco al SEO, se den en el mismo tiempo.
Sí. Porque si no vos tenés esa variable C, que es Google operando de forma distinta, que te ensucia una... Capaz Google, pongo un ejemplo muy puntual, en su momento Google sacó un algoritmo que empieza a penalizar X tipo de sitios, y si vos la mitad del experimento te caes antes de esa actualización y la otra mitad del otro... Ya empieza a estar contaminado el experimento, ya empezás a perder control de qué fue lo que estuvo generando efectos. Tienen que partir del mismo tiempo. Claro. Y esos grupos, volviendo al ejemplo anterior, tienen que haber sido generados de... ¿Cuál es la forma que yo tengo de generar dos grupos parecidos? Y agarrar personas al azar. En la randomización, como se dice, está el secreto o el gran secreto de las identificaciones causales. Tengo que buscar dos grupos comparables y la mejor forma que tengo es agarrar de la población al azar un grupo y dar la vacuna, y al azar otro grupo y no dar la vacuna. Esa variable azar me va a generar que esos grupos sean comparables, porque voy a tener en promedio la misma cantidad de atletas, la misma cantidad de hombres y mujeres, la misma cantidad de personas con determinadas características en ambos grupos. Si agarro dos sitios que son muy distintos, entiendo que los efectos van a ser no van a ser comparables esos dos sitios. Exactamente. Un error que sucede mucho y que te comentaba es que a veces se generan experimentos en el SEO. ¿Cómo haces para generar un experimento? Lo que buscas es que haya la menor cantidad de variables posibles para tener que controlar la menor cantidad de cosas. O al menos eso intuitivamente es lo que a mí se me ocurre. Digo, va a ser mucho más fácil probar en este sitio semi vacío, o que estaba vacío hasta recién y le acabo de poner el primer contenido, que tratar de probar esto en el e-commerce más grande de Latinoamérica. Intuitivamente digo, me va a ser más fácil probar acá. Y ahora voy al error que eso genera. El problema es que cuando vos agarras un sitio vacío, le pones 100 palabras, y agarras otro sitio vacío y le pones 300 para tratar de que uno te sea el grupo de control de otro, sí. Y determinás, voy a poner un ejemplo que no es así, pero determinás que el de 300 se indexa más rápido, que sería como tu métrica. No podés decir en todos los sitios los contenidos de 300 palabras se indexan más rápido que los contenidos de 100. O sea, también está el tema de cómo hacer que después los experimentos puedan ser extrapolables o no. Creo que con esto hacías mención de cómo ahora en las ciencias sociales se hacen muchos experimentos que se prueba la causalidad pero que no sirven para nada. Sí, ahí mencionaste dos conceptos interesantes. Uno es el de la extrapolación, el de la validez externa. Lo que se dice la validez externa es: yo pruebo que en dos sitios se genera este efecto. ¿Cómo son esos sitios en relación a los sitios verdaderos que hay en dando vueltas? ¿Son parecidos? Digamos, si yo pruebo, vamos a llevarlo a un ejemplo más concreto, yo pruebo que un programa de capacitación docente tiene efectos positivos sobre la educación en Argentina. Eso me asegura que esos resultados lo identifiqué bien, ¿no? O sea, estoy hay seguro, una relación causal de que un programa tiene un efecto sobre la educación en Argentina. Lo puedo llevar a escuelas rurales de Nicaragua y capaz que no son tan parecidos las condiciones, entonces deja de tener validez externa ese resultado. Sirve para probar la causalidad en Argentina bajo ciertas circunstancias, pero capaz que no sirve para las escuelas de Rusia porque tiene otra dinámica la educación o no. Entonces ese concepto es interesante, el de una vez que yo identifico una relación causal, si se puede aplicar en otros lados o si tiene validez en otros contextos. Y el otro, lo que decía, sí, hay una discusión actualmente en muchas universidades de economía donde se preguntan, bueno, nos obsesionamos tanto con querer identificar causalidades que por ahí empezamos a hacer experimentos, empezamos a identificar causas sobre cuestiones muy mínimas y hemos dejado de estudiar grandes preguntas de la economía, como por ejemplo qué genera que un país crezca, porque para probar qué es lo que crece en un país es muy difícil generar un estudio causal porque influyen un montón de cuestiones y empiezo a perder la posibilidad de comparar países iguales o de generar políticas al azar en distintos países para después compararlos. Entonces hay como una crítica de que ojo con estudiar tantas causalidades en cuestiones mínimas o de poca incidencia versus estudiar cuestiones más importantes que por ahí no podemos identificar causalidad, pero por ahí nos acercan un poco más a la respuesta verdadera. Claro, relacionado con eso, es medio polémico lo que voy a decir, pero... No, yo creo que hay muchos SEOs que no conceptualizan esto, no sé si lo tienen tan claro, y aún así las acciones que realizan traen buenos resultados de forma, digamos, relativamente pareja. Y son, o sea, generan mejores resultados que a lo mejor alguien que tiene la capacidad de, no digo la capacidad de entenderlo, sino que lo tiene mucho más asimilado. Sí. Relacionado con lo que decís, como que a veces decir yo igual no puedo probar la cosa de esto, pero igual lo hago y voy para adelante, Sí, y termina generando mejores efectos como claro. profesionales. Sí.
También porque tiene que ver con qué tan arraigado está el concepto de la causalidad en los clientes y demás. Si te venden que funciona, capaz que lo compras igual, y en una de tantas cosas que probás alguna funcionó, entonces empiezan a probar distintas cuestiones. Claro. Sí, yo creo que en algunos puntos es mejor, en lugar de tratar de probar la causalidad, saber que cambiás 20 cosas y alguna te está generando esa causalidad, pero no te gastes en aislarla. Hacé siempre las 20. Vas a probar siempre las 20. Listo, sí, por más que te gastes un montón de plata, capaz que pudiendo identificar cuál es, te optimizás recursos, pero te cuesta identificar cuál es, probás las 20 y que vaya. Claro. Vos algo mencionabas en el capítulo de las correlaciones, que las correlaciones también a veces te guían un poco. No significan causalidad, pero muchas veces se agarran como diciendo, bueno, capaz que algo hay, me tiro al lance de que sea la relación causal que yo espero que sea. Claro. Que una correlación se dé muchas veces. Porque eso creo que es otro error conceptual, pero que termina aplicando en la realidad, que es, sí, yo sé que correlación implica causalidad y yo sé que esto no lo puedo probar que hay una relación causal, pero yo lo hice 100 veces y las 100 veces funcionó. No importa. No importa la cantidad de veces que la correlación dé. Sigo sin saber si no está pasando otra cosa más, justo todo el tiempo, que haya sido la causa de las dos, capaz. Ahí la respuesta es, pero 100 veces. No importa. Puede pasar 100 Puede veces. pasar, ¿no? Yo no voy a creer una causalidad si no está bien identificada, si no tengo todas no está dado todo para poder estar seguro de que eso fue lo que causó a otra cosa. Siempre que la gente tiene paraguas llueve. ¿Cuántas veces? Pero que la gente use paraguas, ¿significa que va a llover? No, o sea, la lluvia se genera por otra cosa. Está correlacionado con que la gente usa paraguas, porque la gente usa paraguas cuando llueve, pero puede pasar todo el tiempo y no significa que usar paraguas provoque que llueve. Claro. Cuando se hacen experimentos, esto bajándolo un poco al SEO, cuando se hacen experimentos en sitios grandes, una cosa que sí funciona bien y que te permite borrar un poco de ruido es comparar páginas internas de tu sitio contra otras páginas internas de tu sitio. Eso tiene dos ventajas. La primera ventaja es que tenés control de eso. O sea, vos compararlo contra un sitio y la competencia, no sabés qué está haciendo la competencia, no sabés. Entonces, o sea, sabés qué hay detrás de cada página, digamos. Claro, exactamente. Y sabés que, o sea, hablas con el resto de tu equipo y decís, a esta página no le hagan nada. Y no le hagan acciones de marketing y no le cambien nada. Y ahí es súper interesante lo de la randomización y también elegir dos grupos que se parezcan entre sí. Hace poco hablaba con un SEO que me decía, no tengo forma de probar esto porque este conjunto de páginas es tan distinta a cualquier otro conjunto de páginas que si uso otra para comparar por la naturaleza misma de ese conjunto de páginas no lo voy a lograr. Pero ahí ya, quiero decir, ahí ya empezamos a acotar que si comparás contra otro grupo de páginas de tu sitio generado de forma randomizado, estás más cerca de encontrar relaciones. Nos empezamos a acercar, sí. Pero si nos empezamos a acercar, ¿estamos mejor o si no es perfecta no me sirve? Porque me dijiste que 200 relaciones juntas no me desde lo teórico. A ver, en la práctica uno empieza a acercarse de alguna forma y empezás, como no podés generar el mundo universo, el universo paralelo del que tanto hablamos, uno va agarrando lo que tiene. Lo importante no es afirmar que encontraste la causa de algo o estar seguro de que eso va a siempre funcionar. Siempre tenés que tener una alerta y prestarle mucha atención a lo que va a generar esa política que creas que es causal. Lo podés empezar a usar como guía, pero siempre estando atento a que de repente puede no funcionar. Bien. No tenés que dar por hecho que es la causa. Lo podés usar como guía, como referencia, pero no podés afirmar que es la causa y olvidarte de que estás haciendo eso, ni dar por sentado que eso sirve. Siempre tenés que prestarle atención porque en algún momento puede dejar de servir. También creo que esta es una discusión igual más profunda, que es si es tan relevante llegar a encontrar todas las causas en el SEO, que yo creo que nunca las vamos a encontrar así de forma tan directa, y si en realidad el enfoque que tenemos que tener es más integral, más heurístico, de decir, tengo todo este conjunto de premisas, algunas de las cuales son porque Google me dijo que era así, que después Google capaz se empieza a pisar. Pero bueno, hay ciertas cosas que sabemos que Google lo ha dicho así porque que eso nos va a ayudar a posicionar. Y después tengo estas otras premisas que surgen, o sea, son sesgadas, pero surgen de tanto probar, de tanto experimentar. Empezás a generar como un marco teórico donde yo implemento estas 40 cosas en este tipo de sitios y las cosas funcionan bien. Sí. Porque si no nos vamos a volver locos. No, si no, no vas a... No vas a avanzar. Ese también es otro problema. Es otro yo tengo un cliente 6 meses, no puedo estar 6 meses diciendo estoy buscando causalidades. La causalidad, claro.
Lo importante es lo que insisto, no creer que encontraste la causa ni relajarte en ese sentido. Obviamente que uno empieza a ser flexible. Pasa en el campo de la economía, no se sabe las causas de crecimiento, pero más o menos se han ido viendo distintas cuestiones, distintos programas que tuvieron más efectos positivos que negativos y vas acomodando el volante de acuerdo cuando se puede, ¿no? De acuerdo a los resultados que han habido en el pasado, vas descartando otras cosas, pero nunca creyendo que tenés la receta mágica ni que tenés la política que va a causar una mejora en el bienestar, una mejora en el crecimiento, siempre con un buen radar y siempre teniéndolo bajo el ojo. Claro. Sí, creo que es eso un poco lo que también criticaba en el otro episodio, porque es lógico que los CEOs cuando... De hecho, a ver, yo hoy, al momento de grabar este episodio, hace una hora, tuiteé un gráfico donde se muestra que a partir de una implementación que hicimos aumentó el tráfico de otros países. Y fue una implementación de internacionalización de unas páginas. O sea, era eso, yo sé que era eso. Pero, ¿entendés? Pero no armé otro sitio que me sirva de grupo de control. Yo sé que es eso. Entonces, pero el problema de los estudios de correlación es que solamente analizan cómo se correlacionan dos variables y después me los tirás. Y ahí es como el único dato que vos me estás dando, no hay contexto. Pero ¿por qué sabes que fue eso, digamos? Entonces tenés que un cierto background teórico, una cierta formación, como que... ¿Qué es lo que te hace pensar? Yo sé que es eso porque tenía, por ejemplo, un sitio que estaba súper orientado a Argentina. Y cuando creamos las versiones de España, por ejemplo, que están en euros, que están escritos en lenguaje para España, e implementándolo poniendo las etiquetas hreflang, que básicamente lo que hacen es indicarle a Google, esta versión es española, aumentó el tráfico en España. Perfecto, mucho. Sí. Yo Sí, es muy poco probable que haya sido otra cosa. Sí. Ahora, ¿yo puedo afirmar la causalidad con un 100% de rigor? No, pero yo no digo, esto es una causalidad con 100% de rigor. Digo, yo no puedo construir contrafáctico, pero yo sé que vuelvo en el tiempo y lo tengo que seguir haciendo. O sea, una vez 1000 veces. Sí, está clarísimo. Entonces, el problema de los estudios de correlación es eso. Tenías bien estudiado el problema, tenías bien estudiado lo que hiciste. Está muy clara que hay una relación. Como decís vos, no puedes afirmar la causalidad, pero estás bastante convencido por lo que sabés, por tu intuición y por los conocimientos que ya tenés adquiridos que va por ahí la cosa. Pero está bien que digas, no digo que es causalidad, está perfecto eso. Claro, no puedo afirmar, o sea, tengo si no todas las sospechas. No podés sospechas. hacer nada, como decíamos antes. Claro. Lo que sucede también es esa cosa de decir... Es fácil movilizar a un cliente a que haga una acción cuando le decís hay un estudio que prueba esto. Sí, el cliente no va a ir a chequear el estudio. Y si va y lo chequea y resulta que era solamente de una correlación, no se va a dar cuenta. No. Ese es el peligro que hay con las correlaciones. Lo importante es saber los conceptos básicos, no creer o estar conscientes de que muchas veces no hay causalidades. Eso no significa que no se pueda hacer nada. Bien, y además también entender que correlación no implica causalidad, pero es condición necesaria. O sea, si vos haces... Y si hay una causalidad va a haber una correlación. Claro, pero quiero decir, si no hay correlación, no va a haber causalidad. Podría decirse, sí. O sea, si yo hago esta cosa y se dan resultados totalmente dispares, tengo menos elementos para demostrar que es una causalidad que si hago esta cosa y siempre me genera el mismo resultado. Sí. Suponiendo que más o menos lo estoy pudiendo aislar. Sí. Que obviamente no se puede, pero más o menos lo estoy aislando. Bien. Me gusta el más o menos, ya empezamos a decir, bueno, esto está hecho así. Pero sí, va por ahí. Bien. No quiero terminar este episodio sin dejar de recomendar tu blog de economía, donde hablas mucho de estos temas. De hecho, en una época subías noticias de correlaciones y demostrabas que no eran causalidades. Es que hay muchos estudios que te dicen, no sé, se ha probado que los abuelos que hacen educación física están mejor en el geriátrico. Igual es el estudio que hicieron. Agarraron los que hacen educación física y los compararon con los que no, y están mejor de salud los que hacen educación física. Bueno, pero el hecho de que no pueda hacer educación física es porque ya está mal esa persona. Entonces, los que se levantan temprano son exitosos. Es un sesgo de selección. Estás comparando grupos que no son comparables. Y eso se hace un montón de cosas. Hay que poner en Google, lo comprobó un estudio, y ahí salen un montón de cosas que son correlaciones, o que están comparando grupos distintos, o que muchas veces no tuvieron un grupo control. Sí, en el blog se mostraban esos ejemplos. Son divertidos porque muchas veces
decís, pero esto está a la vista que hay un problema acá. A mí me gusta mucho cuando la selección, cuando es un comportamiento y por lo tanto es muy fuerte el sesgo de selección y es increíble que no lo vean. Como por ejemplo, la gente que se levanta temprano X. Sí. Pero muy probablemente se levante temprano. La gente que se levanta temprano tiene más trabajo que la gente que no. Claro, se quiere levantar temprano, claro. Tal cual. O es más exitosa, Sí, capaz sí, tiene más sí. ganas de levantarse. Sí. A la mañana tiene más cosas que hacer. Tal cual. Entonces sí, en ese blog había dominguezpros.com, había varios de esos estudios y también otros conceptos económicos relacionados con series y películas. Bien, también les quiero recomendar a todos los que llegaron hasta acá. En el SEO Camp vinieron Agustín Gelemur y Alex Love, no sé cómo se pronuncia su apellido, que trabajan en OLX, en la segunda edición del SEO Camp, el evento de SEO que organizamos desde Agencia Eleven, y dieron una charla bastante interesante donde incluso mostraban cómo probaban una causalidad que era sobre la implementación de un canonical. Terminaba siendo una cuestión muy chiquita porque es muy difícil armar un modelo para probar algo grande, pero lo mostraban con rigor estadístico, además de otras cositas muy interesantes. Así que esa charla está en YouTube, también vamos a poner el enlace acá en el episodio. La conclusión de esto, Enzo, ¿cuál es? O sea, yo te traje para que seas más optimista que el episodio anterior y cerramos diciendo no se puede probar nada. Cerramos diciendo más o menos está controlado esto. Yo no puedo ir con un cliente y decirle esto más o menos está controlado. Un estudio lo dice, pero en realidad no es verdad. Creo que es lo que nos tenemos que llevar de esta charla que tuvimos, para resumirlo de alguna forma. Un estudio para probar una causalidad tiene que tener como principal un contrafactual construido. Es decir, tiene que haber un grupo que sea un contrafactual, un escenario que sea el contrafactual de qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto. Y ese grupo contrafactual tiene que estar armado de una manera azarosa, por así decirlo. Los grupos tienen que ser comparables. Si se eligen los grupos arbitrariamente, es muy probable que esos grupos no sean comparables. Entonces, un contrafactual hecho a partir de grupos comparables, que arranquen desde el mismo tiempo y que los pueda registrar a lo largo del tiempo, antes de haber aplicado la política o la herramienta para optimizar el sitio y después, poder seguirlos en el tiempo. Después, obviamente, hay un montón de aristas a cada estudio. Hay veces que se duda de si los grupos son comparables y se puede demostrar que sí lo son, etc. Pero eso es de lo más básico. Si un grupo, un estudio, un paper no tiene un contrafactual construido, no podemos ni siquiera empezar a preguntarnos de si es causalidad o no. Bien. Eso es lo más importante. ¿Se puede comprobar causalidad? Sí. ¿Es difícil? Sí, pero no es imposible. Lo importante es estar atentos, es estar alerta, es preguntándose todo el tiempo. Es el ejercicio que más recomiendo. Es decir, ¿dónde está la trampa acá? Y empezar a buscar y a profundizar hasta encontrar y decir, no, acá compararon cosas que no eran comparables o acá hicieron este error y demás. Si no las encontramos, podemos empezar a pensar que hay una causalidad. Claro. Sí, y por lo menos eso. Yo tampoco espero que a partir de ahora cada afirmación SEO se diga diciendo correlación implica causalidad. Pero lo importante es que no nos mintamos no, entre nosotros. Y no me tires, y otra cosa, y esto sí, me gustaría que pase en la industria, no me tires la falacia de autoridad del estudio. Porque esa es otra. Estamos discutiendo, pero hay un estudio que dice... ¿Y ese estudio cómo estuvo? ¿Bajo qué circunstancias estuvo construido? Sí, lo importante es eso, es ser honesto, incluso cuando uno es autor del estudio, decir, bueno, nos indicaría que hay causalidad, podría ser una correlación. Hay que ser honestos y no vender humo, sí, gato por liebre. Hermoso, me gusta. No hay que vender gato por liebre, ahí lo tienen. Bueno, nada más. Muchas gracias, Enzo, por venir a tu primera experiencia en la máquina del SEO. ¿Primera vez que te invitan a un podcast? Sí, no, hice una vez uno de Game of Thrones, un capítulo. Okay. No me acuerdo el capítulo que era, pero es la segunda vez. Pero nunca de correlación ni causalidad, ni SEO, mucho menos. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos los y las oyentes que hayan llegado hasta aquí. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de La Máquina del SEO. Adiós.